Gracias, presidente. Buenas tardes, señor ministro. Buenas tardes, señorías. Traemos esta tarde al Pleno del Senado un debate sobre política de investigación sanitaria al hilo de que recientemente se ha puesto de manifiesto un problema relacionado con la continuidad laboral de algunos investigadores como consecuencia de la naturaleza de sus contratos. Para empezar, ministro, tengo que señalar, como antes ha comentado mi compañero, que la política general del Gobierno, al margen de los datos que usted da, en relación al fomento de la I+D+I, se ha caracterizado por los recortes y la precariedad. El Gobierno del Partido Popular ha castigado, en mi opinión, duramente el sistema de ciencia e innovación, con una política de recortes indiscriminados durante los peores años de la crisis, y ahora que se inicia la recuperación, creo que seguimos todavía en tasas de inversión en I+D+I que son manifiestamente mejorables. Yo creo que esto expresa que no se entiende el impulso y la potenciación de la ciencia como una inversión imprescindible, sino como un gasto para el crecimiento de nuestro país. Según los datos del INE, en el año 2015 el gasto interno de investigación y desarrollo representó solo el 1,22% del Producto Interior Bruto, frente al 1,24% del 2014 o al 1,4% del año 2010. Aunque también hay que resaltar un nivel de gasto privado en I+D por debajo de lo que hay en la media europea, 0,65% del PIB frente al 1,3%. En definitiva, yo creo que no es discutible que se han priorizado los recortes sobre todas las cosas y que su política en materia de investigación no ha sido la adecuada. Entre otras cosas porque antes comentábamos cómo también en el ámbito de la Unión Europea nuestros países competidores aprovechan las deficiencias que podamos tener nosotros en esta política de investigación. Y, de hecho, en el campo de investigación sanitaria, en el CENIO o en el CENIC, podemos encontrar la verdadera cara de esta política con la precariedad laboral en la que trabajan decenas de profesionales investigadores. Profesionales de primer nivel, que no están suficientemente arropados ni con la garantía laboral que se merecen, ni con el reconocimiento y perspectivas de desarrollo profesional por la ausencia de una carrera investigadora, como merece la importante labor que desempeñan. Señor ministro, por ejemplo, en el CENIC, que es una fundación del sector público dedicado a la investigación cardiovascular, vemos que cuenta con unos 400 trabajadores, de los cuales 2/3 están con contratos temporales. Y en numerosos casos, muchos de ellos llevan en esta situación de temporalidad durante más de 10 años. La mayoría de los contratos son de obra y servicio y están asociados a proyectos de diferentes fuentes financiadoras, nacionales, internacionales, regionales o privadas. Y dadas las características del trabajo que desarrollan en estos centros de investigación, las labores que realiza el personal contratado no solo están relacionadas con el proyecto al cual se asocia su contrato, sino que muchas veces realizan diferentes funciones y actividades generales que se denominan como de carácter estructural. Usted sabe bien que en el año 2011, con la aprobación de la Ley de Ciencia y en virtud de ella, en su disposición adicional 23, se planteó, entre comillas, despenalizar el incumplimiento del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a las normas establecidas en este para la formación de contratos específicos de investigación científica y técnica en universidades públicas, en organismos autónomos de investigación de la Administración General del Estado o en otros organismos de investigación de otras administraciones públicas, permitiendo de ese modo que en estos organismos se pudieran concatenar contratos o realizar más de 2 contrataciones a lo largo de 30 meses consecutivos. Y aunque esta excepcionalidad en la contratación de trabajadores no incluía a las fundaciones del sector público, sin embargo, fue una práctica que se empezó a utilizar de manera continuada. En esta situación ha estado más o menos sobreviviendo el conjunto de trabajadores de la ciencia vinculada a este tipo de centros, con situaciones de inquietud más que evidentes cada vez que llegaba el final de año o el final de los diferentes proyectos a los que los contratos del personal investigador estaban vinculados. Muchos de estos trabajadores litigaron en los tribunales y en determinados casos les dieron la razón, con lo que los centros se vieron obligados a la formalización de sus contratos de manera indefinida. Y a partir de la aprobación de la Ley de Presupuestos de 2017, la situación, en nuestra opinión, se agrava porque la disposición adicional 34 responsabilizaba personalmente a los gerentes de los centros públicos de las posibles irregularidades que cometieran por una contratación no adecuada al derecho en los términos que hemos comentado, cuando
durante más de 3 años continuados hubiera concatenación de contratos. Es verdad que el Gobierno, el pasado 6 de octubre, tomó una decisión en el Consejo de Ministros y aprobó una modificación que viene a incluir a las fundaciones del sector público en las mismas condiciones que el resto de los centros de investigación. Y es una cuestión que yo le reconozco. Es verdad que eso supone una reacción del Gobierno a un problema que salió a la luz pública y también es una reacción posterior a la presentación por parte de mi grupo parlamentario de esta interpelación que, por motivos que usted perfectamente sabe, se ha ido posponiendo por razones más que justificadas. Pero, en mi opinión, le tengo que decir que creo que ustedes han reaccionado tarde y probablemente, más importante que eso, de manera incompleta, porque los trabajadores de la ciencia siguen denunciando públicamente que con esta decisión no se acaba con el problema, sino que está tan solo una especie de parche que puede evitar el inmediato colapso de los centros afectados provocado por la posible pérdida de empleo de centenares de miembros de personal investigador que llevan en su trabajo altamente cualificado el desarrollo de determinados proyectos de investigación. Señor ministro, yo creo que es necesario, y hay que aprovechar este debate, insistir sobre la necesidad de resolver la precariedad del personal investigador, porque, de alguna manera, este también es un incentivo a que muchos de nuestros profesionales hayan salido de España, antes lo ha comentado mi compañero, pero también es importante porque centros de la calidad del CENIC o del CENIO, de su nivel de excelencia, necesitan asegurar una estructura de personal con la suficiente estabilidad laboral para hacer posible un trabajo en las condiciones que se tiene que desarrollar para la realización de una función tan importante como la investigación. Yo creo que es importante trabajar para asegurar la contratación indefinida y estable del personal investigador, porque además, señor ministro, ¿estará usted de acuerdo conmigo que no solamente la política que ustedes realizan, sino la que tienen que realizar, pretende que haya una línea de investigación estratégica durante mucho tiempo y eso hace necesario disponer de personal cualificado, de personal con experiencia y que no esté con el horizonte de la finalización de sus contratos sobre su sensación de que se acaba la actividad laboral? El verdadero problema yo creo que es no aceptar que en el trabajo relacionado con la investigación científica se tenga que trabajar de manera precaria y de manera temporal. Hoy mismo hemos conocido que más de 70 jefes del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIC, le han mandado a usted una carta y también al presidente del Gobierno y a otros compañeros de su gabinete alertando de que sigue en peligro la actividad investigadora en estos centros porque no está resuelta la cuestión que trae a debate mi grupo parlamentario. En una carta que le enviaron el viernes a usted como ministro responsable de estas políticas, le trasladaron el temor y el riesgo de que después del 31 de diciembre de 2017 en el CENIO se pueda perder el 15% de la plantilla. Yo sé que eso no está en los objetivos de su ministerio y seguramente procurará que eso no sea así, pero es la denuncia que nos trasladan y lo que hace necesario tener un debate de esta naturaleza en el Senado. En el caso del CENIC serían 30 los posibles contratos en riesgo y, por lo tanto, el 7% de la plantilla. Y en el 2018 también podría haber riesgo de continuar en este sentido. Por lo tanto, ministro, yo creo que ya ha llegado el tiempo de que haya un planteamiento estratégico en la definición de las estructuras de personal de nuestros centros, de tal manera que haya como estructura estable lo que se considere que va a ser inevitable y, positivamente hablando, que tenga que estar en estos centros. Yo creo que es importante que escuchemos las reivindicaciones de los investigadores y que den ustedes los pasos para asegurar que están acogidos al Estatuto de los Trabajadores, que los contratos sean contratos dignos y remunerados de acuerdo con la cualificación profesional, que se trabaje por profesionalizar la investigación, que se asegure estabilidad en el empleo y, sobre todo, en la línea con la anterior, que se active una carrera profesional que permita asegurar el crecimiento profesional de todos los trabajadores que trabajan en este ámbito de la investigación sanitaria. En definitiva, ministro, me gustaría, y esa es la interpelación que hace mi grupo parlamentario, que suba usted a la tribuna, que explique qué va a hacer el Gobierno para rectificar esta situación y que podamos extraer conclusiones para una moción que, en positivo, permita asegurar la mejor de las situaciones para estos centros. Muchas gracias, señores senadores. Gracias.